Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna 89.7. Presento de inmediato a mi compañero Rodrigo Álvarez. Rodrigo, buenos días todavía. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buen día. Y presentamos a nuestro invitado, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, Matías. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cuál es la evaluación que hace usted de esta propuesta de reforma de pensiones que hizo hace un par de días el gobierno? ¿Le parece un cambio grande, estructural, como han dicho en el Ejecutivo? Porque, digamos las cosas, se parece bastante o se acerca bastante a aquella propuesta que se hizo en el gobierno de la expresidenta Bachelet, del cual usted también formó parte. Sí, yo diría que es un paso bien importante para poder viabilizar un acuerdo. Hay diferencias todavía. Hay tres grandes proyectos. Yo diría el proyecto del gobierno hoy día, el proyecto de la presidenta Bachelet y el proyecto que le faltan detalles, sin duda, que acordó la oposición un día, 2 días antes de cuando el presidente Piñera hizo público su nuevo proyecto. Y yo diría que los tres tienen cosas muy, muy parecidas. Yo diría que los tres son cambios bien sustanciales. Entonces hay grandes espacios para el acuerdo. Bueno, esa es mi conclusión. Mi conclusión hoy día es que no estamos tan lejos. Ya, eso es una noticia. No sé cómo ponerlo para darle dramatismo, pero sería de una irresponsabilidad supina de todos no lograr un acuerdo en esto, que es prioridad 1, y que, de nuevo, no estamos tan lejos. Hay detalles, sin duda, que hay que trabajar. Si a mí me preguntan qué le parece este proyecto, yo diría, me acordé de una película israelí que se llama Pie de Página, que hay un profesor que le dice a un alumno que le trae un trabajo. Este trabajo tiene cosas buenas y nuevas. Lo único que sí, que las cosas nuevas, algunas no son tan buenas, y las cosas buenas ya las conocíamos. Pero son las malas noticias para la política, porque se empiezan a juntar los proyectos. Esta idea de solidaridad, esta idea central de que el sistema tiene que durar en el tiempo, tiene que ser posible de mantener beneficios. Son criterios bien básicos que se empiezan a acordar entre todos. Usted decía el otro día, sería impresentable que no hubiera convergencia en esto, tomando en cuenta lo que nos está diciendo, que se acercan posiciones, son tres cosas diferentes, pero están bien cerca una de otra. Pero cuando uno, Rodrigo, escucha de que hay parte de la oposición que dice, en realidad, esos 6 puntos de cotización extra o adicionales deberían ir completamente a reparto, ¿se aleja esa posibilidad de convergencia, no? Yo creo que no, en la medida que uno le pregunte un poco más a esa gente de oposición, bueno, ¿qué te refieres tú? Porque en realidad no están diciendo estrictamente reparto, están diciendo una cuenta colectiva que hay que definirlo distinto. Creo que un entrampamiento posible, porque yo digo están cerca, pero al mismo tiempo es re fácil en política por problemas semánticos, por problemas de que a veces a alguien le gustaría no acordar, porque le conviene políticamente, por ejemplo, es fácil que se queme el pan en la puerta del horno en esto. Entonces el gobierno y la oposición tienen que ser bien cuidadosos en los próximos pasos, en el proceso, por ejemplo. Pero yendo a tu pregunta bien precisa de esto, fíjense que lo que ha mostrado la oposición como marco, que es un 6% que va a una cuenta colectiva, es distinto a que vaya a reparto hoy día esa plata. Si uno se gasta ese 6% hoy día en transferencias a los jubilados, tiene un problemón en 15 años más o en 10 años más, de que no alcanza la plata. Por lo tanto, cualquier persona de oposición que abrace la idea de que lo que hagamos tiene que ser sostenible, no puede dar esa plata para hoy día. Tiene que ahorrarla en su mayoría. Y por lo tanto, y aquí es donde viene el punto central, en la propuesta de la oposición cabe la propuesta del presidente. Porque como va a tener que ahorrar una parte importantísima, esto es medio técnico, en la casa se va a latear a veces con la técnica, pero aquí se junta pasión y técnica, como en pocas otras cosas. La técnica dice que tienes que ahorrar un buen poco. Y por lo tanto, si se ahorrara en un pozo colectivo, como dice la oposición, pero a ese pozo colectivo le ponemos reglas de qué derecho tengo yo como Rodrigo Valdés cuando me retire sobre ese pozo. Y resulta que parte de esos derechos que tengo sobre eso es simplemente cuánta plata aporté. Bueno, resulta que es lo mismo que una cuenta individual. Sí, bueno, si le pongo otra regla que dice, no, un poquito yo quiero que premie años cotizados, no cuánta plata aporté. Bueno, entonces empezamos a ver que es un sistema de ahorro colectivo, no de reparto propiamente tal, pero en que los que tenemos salarios más altos le ayudamos a los que tienen salarios más bajos, que es lo que llamábamos el famoso intrageneracional en el proyecto del gobierno anterior. Entonces, la oposición tiene que trabajar hoy día en sus reglas de cómo se va a distribuir este pozo común. Y de repente nos vamos a dar cuenta que las dos cosas son re parecidas. Si me preguntan qué cosa a mí
me gusta menos de todas las cosas que anunció el presidente, en realidad tengo dos grandes dudas. Una duda es su sostenibilidad. Salvador Valdés en una columna ayer pone en duda su sostenibilidad. Para eso necesitamos las indicaciones, mirar números. Y el segundo tema que a mí me importa y creo que es muy mejorable. Esto de entregar un monto fijo. Si uno cotizó 12 años, tiene derecho, menos nada. Pucha, si alguien cotizó 11 años va a recibir nada, eso no va a ser políticamente sostenible. El sistema antiguo era así, po. No, pero eso es para igual, pero igual, es cierto que uno puede sacar una cola de los que cotizaron muy poquito. Pero lo que más me hace ruido a mí es que los sistemas contributivos, esta parte es la parte que uno pone plata, recibe. En los sistemas contributivos es re importante premiar el esfuerzo. Y si uno pone que una persona que cotizó 12 años va a recibir lo mismo que una persona que cotizó 12, de los que ya se retiraron, está yendo en contra de eso. Yo preferiría lejos un sistema en que se atara los beneficios a esfuerzos. Tú decías, es súper bueno, de repente entramos en una parte técnica que es difícil de comprender para quien no está viendo la televisión, pero es súper bueno tratar de bajar un poco para la gente de a pie, la gente de la calle, que se hace una sola pregunta, independiente de los tres modelos que hay o las tres posiciones que hay. ¿Van a subir las pensiones? ¿Van a subir las pensiones? ¿Cómo se le responde a esa gente? Sí, van a subir. ¿Y por qué van a subir? La primera cosa es que hay que estar súper así de acuerdo en que van a subir solo si hay un acuerdo político. Solo y solo si hay. Si no hay acuerdo político, vamos a seguir peleándonos y vamos a pasar 4 años más en la misma cuestión. Llevamos ya varios años. La Comisión Marcel, la Comisión Bravo, los proyectos que se armaron en el gobierno anterior. Y por lo tanto, hay que exigirle al mundo político que converse y se ponga de acuerdo. Yo le diría a las personas, esa es la prioridad 1 si queremos ver pensiones. Y después está cómo se financia, cómo se usa la plata que se junta. Y ahí empiezan a haber cosas que tienen de técnica y también tienen temas de pasión. Por ejemplo, déjenme ir a la encuesta que salió de la Universidad del Desarrollo, en que le preguntan a la gente, ¿usted prefiere 6% en la cuenta individual o no? Y todo el mundo dice sí, pues. Pero esa pregunta es incompleta. Si yo le pregunto en la casa a usted y le pregunto 6% en la cuenta individual y no le digo nada más, me va a decir que sí. Pero si le digo coma, y no le mejoramos en nada las pensiones a los retirados hoy día, punto, probablemente diga, no, o sea, en realidad estoy dispuesto a que si la única vía que tenemos es esa, bueno, hagamos un esfuerzo colectivo y parte de ese 6, no demasiado, porque si es demasiado, va a haber problemas después, se use para mejorar pensiones hoy día. Yo quiero hacer un poco de pedagogía aprovechando a Rodrigo Valdés, que cuando uno conversa con distintas fuentes, muchos dicen, el proyecto Valdés, dice, lo que quería Valdés. ¿Cuál es el óptimo en estas posibilidades? 6%, acabo de darme cuenta que es evidente que el 6% de la capitalización individual, es decir, repetir lo que veníamos haciendo, eso no le gusta. 6% a reparto, que es otro extremo, ¿a usted le parece que es un problemón? Porque para adelante no se mejoran las pensiones y es un problema de sostenibilidad. Entre medio, en el ancho camino al medio está. ¿Cuál es el modelo que más le gusta a Rodrigo Valdés? Yo creo que una combinación de lo que ese tiene, 6%. Sí, una combinación de lo que tiene la oposición como propuesta y el gobierno. Ahora, pero yo diría que da lo mismo que me gusta a mí. No, es una forma de decirlo. Yo creo que es súper importante que se pongan de acuerdo y haya un proceso. La clave es que aquí no estamos en una diferencia brutal. No estamos jugando fútbol unos y jugando tenis los otros. En el fondo estamos jugando en una cancha un poco distinta. Baby fútbol y fútbol. De fútbol. Claro. No, por lo tanto, vamos de acuerdo en la cancha. No me refiero a que le guste a Rodrigo Valdés en particular. Es una forma de decir, repártame por favor los 6 puntos. Aquí están, los 6 puntos. Repártamelo usted. Yo haría lo siguiente. Pondría una condición básica. Las personas que hoy día van a estar contribuyendo, y sobre todo los jóvenes que van a contribuir mucho tiempo en esto, tienen que tener beneficios relativos a su sueldo. En el largo plazo, mayores de los que vamos a lograr con la gente de hoy día. Pero no eso le pone un límite. No se le escabulle. Yo le doy... eso le pone un límite a cuánto puedes repartir hoy día. Ya, tú lo limites. No puede ser más de 2 el reparto. Cada uno de nosotros hoy día pone el 10% de su sueldo imponible. Y eso queda en la cuenta individual, eso no se toca, eso queda igual. Eso está. Ahora, la propuesta es que va a haber 6 adicionales. 6 porotitos más. Hoy día ponemos 10 porotitos más, 6 más, que es bien importante, porque es un 60%. Adicionales. Y hay diferencia, ¿dónde ponemos, en qué canasta ponemos estos porotitos? ¿Dónde los pondría usted? El primero. A ver, déjame decir qué cosas no se pueden hacer, para así empezar a ir. Bueno. Perfecto. Entonces hay gente que dice, toda una cuenta individual de ahorro. El problema de eso es que no tenemos plata para mejorar las pensiones de los retirados hoy día,
ni tampoco de los que se van a ir retirando en los próximos años. Porque para que eso rinda, de verdad, tiene que pasar toda una generación. Perfecto. Entonces, no es una solución que no sirva. Hay urgencias. Hay urgencias hoy día Repárteme. que si tuviéramos plata fiscal, impuestos altos, uno podría hacer otras cosas, pero la realidad es que la única manera es que este club se ayude al mismo club, que la gente que cotiza ayude a los que cotizaron. Ya. ¿Para cuánto? Vamos al otro lado. Hay gente que dice, no, pero agarremos la plata y se la damos hoy día a los que están retirados. Y el 6% lo usamos y subimos las pensiones 3 veces lo que dice el gobierno. El problema es que como en Chile y en el mundo en general vamos a tener más gente retirada, más viejos, todos estamos envejeciendo, y menos jóvenes, el flujo de plata que uno recibe de ese 6 para dárselo a los retirados va bajando en el tiempo y van subiendo los gastos. Y no podemos entonces respetar ese principio que les dije. La gente que aporta no puede tener beneficios menores de los que vamos a ayudar hoy día. Y por lo tanto no podemos usar mucho de ese 6 para distribuirlo hoy día. Suena bien la solidaridad, pero puede ser poco sostenible. Esa solidaridad en particular. Sí, claro. Porque quiero abrir una otra solidaridad que es un poco distinta, que es que podemos ahorrar todos juntos y cuando saquemos beneficios de este pozo común, esos beneficios tengan algunas transferencias en que los que les fue mejor en la vida ayuden un poco a los que les fue peor en la vida. Los dos hicieron el mismo esfuerzo, O sea, 25 años cotizados, pero parte del pozo ¿sí? se distribuye un poquito más. O sea, eres partidario de los 6 puntos a este fondo común, repartiéndolo con las salvedades que estás haciendo. No es necesariamente por lo siguiente, porque yo creo que es muy importante que parte de esos 6 puntos se distribuyan de todas maneras atadas a cuánta plata uno puso. Ya, pero si está atada, Pero si es atada a la plata que uno puso, eso es igual a una cuenta colectiva. Perdón, una cuenta individual. individual, pues. Por lo tanto, si yo dijera, mira, de los 6 puntos van a ir una cuenta colectiva, pero las reglas de distribución son las siguientes. Hasta 2 los voy a usar para hoy día darle a la gente que está retirada. Hasta 2 voy a usarlas para hacer esto de ayudarse en la generación los que les va mejor y los que les va peor. Y el resto, 2, 3 puntos, van a ser distribuidos según cuánta plata pusiste. Lo que estoy diciendo es que estoy haciendo 2 o 3 puntos de cuenta individual. Sí, claro. Y lo estoy empaquetando dentro del ¿Y pilar qué ventaja colectivo. tiene estar empaquetado ahí y no dárselos libremente a la gente si quiere tenerlo en su cuenta individual Bueno, del otro esos 10? son problemas casi semánticos. Ideológicos. No, es que el ni un peso más a la AFP, más que empieza a juntarse semántico. con eso, empieza a juntarse de que... Pero son casi Ya. cosas semánticas de distribución, de cómo se hace. Entonces, yo digo, estamos tan cerca que démonos el espacio, primero para entender bien las diferencias, porque ni el proyecto del gobierno es dramáticamente distinto, excepto cómo se distribuye la plata hoy día, que ya les dije que no me gustaba. Ni el proyecto de la oposición es dramáticamente distinto si tiene reglas de distribución que son sensatas. Pero es importante, un segundito, también tiene que haber una cuenta individual distinta en el sistema de la oposición, que se llama cuenta nocional. Eso quiere decir que no es la plata mía que está ahí exacto, pero sí tiene que estar muy claro qué derechos tengo yo sobre ese pozo. Y si algún loco agarra ese pozo y se lo regala a alguien, esa cuenta ¡pup!, baja inmediatamente. Y eso no va a pasar si la gente ve que su cartola, aunque sea nocional, baja dramáticamente. Déjame ir a posibles consecuencias o efectos, Rodrigo. Sí, sí. Tú hablabas recién de la columna que escribe ayer Salvador Valdés en La Tercera, que habla de cuán sostenible puede ser esto en el tiempo, como Sí. primera cosa. Y lo que yo quería preguntarte es, en el largo plazo, ¿se puede afectar, por ejemplo, el mercado laboral y la finanza del Estado? Siempre cuando uno hace este tipo de cosas tiene efectos colaterales. El que crea que no pasa nada con estas cuestiones no está diciendo la verdad. Porque el 6% es con cargo al empleador. Y aunque sea con cargo al trabajador, Ya. aunque fuese, igual esto se reparte en el tiempo. En el largo plazo los sueldos van a ser un poco distintos con o sin esto. El nivel de empleo va a ser un poco distinto con o sin esto. ¿Distinto quiere decir de mejor calidad o peor calidad que ahora? No puede haber informalidad. O puede haber más informalidad, o puede haber menos empleo. O sea, digamos las cosas como en extremo para hacer el caso. Si pusiéramos 50%, no se podría. No hay cómo financiar ese 50% adicional. Entonces, como todo esto tiene efectos colaterales, hay que hacerlo con cuidado, gradual en el tiempo, entregando incentivos importantes. Incentivos me refiero a que la gente vea que lo que está poniendo acá no va a fondo perdido, porque si no se va a tratar de escapar más de esto.
Y por lo tanto el diseño permite aliviar los efectos colaterales complicados de esto. Pero todo este tipo de cosas, igual que los impuestos, igual que los subsidios, tienen efectos que los economistas llamamos distorsionan las decisiones. Pero no hay vuelta. Esto hay que hacerlo porque es un pacto social, requiere de seguridad social. Y la seguridad social que tenemos está incompleta, es flacuchenta. Hay que fortalecerla. Eso no es gratuito, pero yo creo que vale la pena por lejos pagar ese costo en la medida que esté bien diseñado y estamos re cerca del diseño correcto. No estamos haciendo locuras en ninguno de los proyectos. Ergo, acordemos el proyecto final. Déjame ir con otra consecuencia, o posible consecuencia, que tiene que ver con lo que se habló en algún momento. Hay un 6% que va con cargo al empleador, pero que además todos se preguntan quién lo va a administrar. Ya se sabe más o menos quién. ¿Va a haber doble comisión? ¿Te acuerdas lo del Pepito Pagadoble del ex? Por supuesto. Ese famoso Pepito. No va a existir. Yo leía también una entrevista a la ministra del Trabajo que decía que efectivamente eso no va a pasar. Efectivamente no va a pasar una doble comisión que se le cobre a la persona común y corriente. Hay toda una discusión de que si haberle pasado esta plata a las AFP podía ser más eficiente desde el punto de vista de los gastos del sistema en administración. Y creo que uno puede decir que sí, que podría haber sido incluso más eficiente en ese gasto. Pero tiene un montón de otros efectos que no estás comprando si haces eso. El primer efecto es simplemente de legitimar el sistema. Cuando uno dice, hagamos esto, sería más eficiente, pero es completamente imposible, en realidad está dibujando en el aire. Y creo que es políticamente imposible pasar esa plata a ese sistema. Pero hay una segunda razón que ya ni siquiera es política, es técnica, que también vale la pena administradores distintos, porque uno va poniendo los huevos en distintas canastas. Nadie tiene todo su ahorro en una pura cosa, sino que hace distintas cosas. Piensen en los suecos. Los suecos, a propósito, tienen un sistema de reparto con cuentas nacionales, con mucho ahorro. Por lo tanto, un sistema de reparto que funciona. No que anda cortando. No todo el reparto es el está quebrado. Hay sistemas de reparto que pueden dejar la escoba. Y hay sistemas de reparto que si se hacen bien, con suficiente ahorro, funcionan. Pero donde iba es al tema de que los suecos decidieron tener 4 entes separados, estatales. Lo que evidentemente aumenta los costos, porque tiene 4 gerentes de inversión, etcétera, etcétera. Diferentes, sí. ¿Y por qué y cada persona tiene un cuarto de su plata en cada uno, obligadamente. No tiene libertad para moverse. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque dijeron, bueno, porque no sabemos cómo lo van a hacer cada uno versus el otro y preferimos poner los huevos en distintas canastas. Yo creo que tiene toda la lógica del mundo que el 10% se administre de una manera y el 6% se administre de otra manera. Aunque tenga más costos. Puede tener un pequeño costo. Puede tener más beneficios que costos. Pero tiene costos y beneficios. Claro. Entonces, yo diría cuando la gente se fija solo en el costo, no tiene el panorama completo. Si se fija solo en el beneficio, también no tiene el panorama completo. Pero mi impresión es que vale la pena tener estos dos sistemas en paralelo con reglas un poco distintas. No se trata de hacerlos competir. Esto yo creo que es una visión miope. Rodrigo se trata de tener administradores que den cosas distintas. Rodrigo Valdés, y una alternativa de la AFP estatal, o sea, hacerla meter a este sistema del 10%, además un componente, porque tú dices, el problema de la AFP es un tema de legitimidad, es dibujar en el aire, y la legitimidad en todas estas cosas, por Dios que es importante. Por supuesto. ¿Le daría más legitimidad al sistema de AFP tener una AFP estatal, además de este ente público que a ver, yo creo que no necesitamos un actor estatal para que dé competencia en el sistema, primero. Yo creo que el sistema se puede hacer competitivo. ¿Le hace falta competencia a ese sector? Por supuesto que le hacen falta más mecanismos que se hagan cargo de una persistente alta rentabilidad del sistema. Por lo tanto, eso muestra... Está bien en dudas con la caída de las tasas de interés en el mundo. La AFP está No, pero la rentabilidad de las propias AFP como negocio. A mí un diputado de la UDI una vez me preguntó en el Congreso, ministro, ¿por qué no hacemos que las AFP inviertan en AFPs? Porque parece ser re buen negocio tener AFPs. No era tan tonta la pregunta, lo que pasa es que es como un juego de espejos, ¿no? Pero vuelvo al tema central de la AFP estatal. La AFP estatal fue algo que se pudo haber hecho el 2008. Estuvo en el proyecto original del 2008 que se mandó al Congreso. La oposición de la época y la industria se cruzaron como se cruzaron contra el proyecto de la presidenta Bachelet hace 3 años. Y no vio la luz y se cayó. Si se hubiera aprobado ahí, capaz que tendríamos otra dinámica, pero eso ya no fue. Segunda cosa, si uno tiene un actor estatal compitiendo con el sector privado, hay que tener mucho cuidado porque las reglas tienen que ser comunes. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuánta utilidad tiene que tener esa AFP estatal? Y eso ya empieza a enredar todo. Y en tercer lugar, viene mi historia personal.
Yo era ministro cuando empezó el movimiento No Más AFP, venía un discurso 21 de mayo, un buen amigo economista que vive fuera de Chile me dijo, recobren el proyecto de AFP estatal que mandó justo antes el ministro Arenas, háganlo. Y le dije al presidente, anuncie esta cuestión. Y lo anunciamos. Y al día siguiente el movimiento No Más AFP decía No Más AFP ni privada ni estatal. Entonces, del tema de legitimidad, la verdad es que compraba re poco. Yo creo que es mucho mejor lo que se está discutiendo. Rodrigo, a propósito de la AFP, claramente no están muy de acuerdo, y algunos para nada, respecto al proyecto que presentó el gobierno. Y ellos dicen que efectivamente puede existir con esto un cambio en la forma de invertir, por ejemplo. Y ellos dicen que puede terminar erosionando la rentabilidad, que ha sido uno de los atributos de los últimos años como han funcionado la AFP. ¿Cuánto hay de cierto en eso? ¿Y puede cambiar esto? Eso, Rodrigo, es bien importante en otra parte del proyecto del gobierno, que todavía no lo vemos, por lo tanto hay que mirarlo con lupa, que es qué hacer para que las AFP funcionen mejor. Y está la idea de que devuelvan la comisión si es que el fondo tiene pérdidas. Buen punto. Y eso tiene un efecto colateral, como casi todo en economía. En economía uno aprieta el globo y sale un cototo para el lado. Aquí uno hace eso y puede ser, y esto hay que estudiarlo mejor, que las AFP tomen eso en consideración y hagan inversiones menos riesgosas que signifiquen menos rentabilidad promedio. Y por lo tanto puede que no queramos eso. Esto va a ser bien técnico lo que les voy a decir, pero el encaje, que es una plata que la AFP tienen que poner en el fondo, en paralelo. Platas propias que invierten junto con los afiliados. Claro, para que estén alineados los riesgos. Para eso y para tener un respaldo para un seguro que existe. El gobierno lo propone bajar a la mitad para que sea más fácil crear nuevas AFP. Yo no tengo nada en contra de eso, excepto que baja esto de estar alineados, de ir todos en la parada. Y por lo tanto, yo no veo con malos ojos que si les va mal respecto de algo, devuelvan plata. Pero yo creo que eso hay que unirlo a que si les va bien, particularmente bien respecto de algo, ellos también tengan algo que ganar, la AFP. De manera que no pase lo que tú estás diciendo, que es un riesgo de que se pongan a administrar el portafolio de manera conservadora. Pero entiendo que en los últimos 15 años, solo 3 años han tenido rentabilidad negativa. Sí, por supuesto, por supuesto. Y vamos a ver cómo es el diseño específico. Depende del fondo también. Depende del fondo, depende cómo uno mida, si es 3 años, 2 años, 1 año, cada mes. Yo llamaría una cosa más general. El principio, igual como antes hablábamos que los principios del 6% tienen que ser mejorar pensiones hoy día, pero de manera sostenible, de manera que esto no sea un problema a largo plazo, cuidar los incentivos. Acá tenemos que preocuparnos que cualquier cosa que hagamos en regulación, al final del día vaya en beneficio de los afiliados. Que no sea una especie como de venganza a la industria. Yo a veces veo que se inventan cosas que más parecen una manera de tocar, rajuñar a la AFP, sin darse cuenta que eso podría ser malo para los afiliados. Hay cosas que hay que hacer, sin duda. El proyecto del gobierno anterior tenía un montón de estas cuestiones. En las comisiones de intermediación, voy a tirar una idea acá que es vieja, muy resistida. Hacemos una licitación para nuevos entrantes. Uno podría hacer licitaciones para grupos grandes de afiliados que están adentro y moverlos a la AFP más barata. Y que ellos tengan libertad después de moverse. Pero si hay libertad para moverse. Por eso, estoy manteniendo la libertad. Solo estoy diciendo que voy a aleatorizar y voy a agarrar un grupo grande y voy a decir ¿qué AFP atiende a toda esta gente más barato? Esa es una manera. El presidente Lagos ha dicho, ¿saben qué? Regulemos los precios. La oposición dijo, pongamos un 30% de royalty. Todas estas cosas, al final del día, yo digo, estudiémoslas, pero con el ojo a qué es bueno para el afiliado final. Ahora, dicho todo eso, aquí lo más importante es el 6%, cuánto se puede repartir ahora, cómo se invierte esa plata y cómo son las reglas de distribución de esa plata en el futuro, de manera que la gente se sienta que está ahorrando en algo que funciona. Y que tiene un ahorro personal particular. Está invertido en esto. Invertido y no es un está siendo solidario también. Y que sirve para solidaridad. Y puede ser perfectamente solidario porque yo no sé si voy a tener sueldo alto o bajo. Y me puede convenir que si nosotros dos nos ayudamos, bueno, estamos bien. Perfecto. Estamos mejor. Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda. Algún día lo vamos a invitar a hablar de dos cositas que me interesan. Cuando salga el proyecto, dice, hay que mirarlo con lupa. Y sabemos que los proyectos son otra cosa cuando se conocen. Y también en materia tributaria, que es un tema que está tan pendiente como este, también es prioritario para la gente y que además tiene efecto en el resto de los proyectos, porque hay que financiarlos justamente con tributos. Rodrigo, gracias por estar aquí. Bueno, que esté muy bien. Gracias, Rodrigo, también, muchas gracias. Okay. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta tenemos un nuevo panel de conversación. ¿Vienen alcaldes a conversar? Esto es
Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y Radio Duna.